Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bueno, te hablo desde el Tribuno de Salta y bueno, un gusto saludarte, un gusto haber leído tu libro. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte es, me interesó la idea de abordar la historia dejando de lado el anacronismo, ¿no? La idea de dejar de lado el pensamiento moral para juzgar la historia, cuando en realidad siempre quizás para volverla más atrapante, nos han enseñado una historia de héroes, de vencedores, de vencidos, Ujú. y nos han inculcado aquello de que la historia sirve para, para no volver a repetir errores del pasado, pero sí con esta carga moral, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre esta visión de la historia que tenés. Bueno, a mí me parece que uno estudia historia para entender el Ujú, pasado. ujú, Y, y entender tiene más que ver con nuestra razón, con nuestra cabeza, que con nuestros sentimientos. Eh, ya entender a seres humanos que vivieron hace mucho tiempo es difícil, eh, y la ujú. tentación del anacronismo es fuerte, porque a lo mejor uno en primera instancia tiende a pensar que la cabeza del ser humano operaba igual 100 años atrás, 200 años atrás, y eso no es así. Entonces es muy injusto evaluar a los seres humanos de otras épocas según los patrones de la nuestra. Y además, entender mm, no pasa por juzgar, justamente. La persona, cualquiera de nosotros, tiene el derecho de que te caiga mejor tal personaje histórico que tal otro. Sí, digamos, yo no puedo en eso, digamos, no estaría bueno que yo juzgara a los que juzgan, pero me parece que para entender el pasado, como te digo, mi objetivo es entender, o eventualmente que mis alumnos, suponete en la escuela, entiendan. Eh, no que militen tal o cual aproximación al pasado. Y me Ujú, parece que en los últimos años se ha trabajado muy bien en las universidades argentinas, en un enfoque, ujú. viste, múltiple, diverso, como de muchos planos, pero esa manera de estudiar me parece que no ha salido de las universidades o no ha salido lo suficiente. Eh, y bueno, me parece que los profesores tenemos ahí una linda tarea como para tratar de reproducir esa manera más compleja y más completa de estudiar historia, fuera de los ámbitos más académicos. Exacto, porque la primera vez que yo escuché sobre historia renovada, por ejemplo, o sobre la historia de las mentalidades, que es más lenta, que fue en la universidad, justamente, durante la enseñanza media, siempre fue una escala de blancos y negros, ¿no? La historia. Eh, Aparte siempre fue una idea de llegar a la historia a partir de ideas y prejuicios ya instalados, ¿no? ¿Y por qué crees que se da esto de que en la universidad, bueno, la universidad es medio un ámbito, ¿no? Una torre de cristal tal vez? La universidad no llega a la enseñanza media cuando los profesores se forman en la universidad, ¿no? Eh, yo creo que no está mal que, me parece, donde se crea el conocimiento, el que sea, yo entiendo que haya como un circuito bastante cerrado de especialistas que hablan de determinada manera y plantean los problemas con determinada complejidad. A lo mejor es hasta inevitable que eso suceda en el ámbito de la historia o de la economía o de la infectología. Digo, me parece muy razonable que cada pequeña comunidad científica se tenga que manejar como un mundo bastante cerrado, donde, donde a lo mejor siento que falla la cosa es precisamente en la divulgación, ni más ni menos que Ujú. en la divulgación.
no porque no haya divulgación, que de hecho hay divulgación de historia, pero es una divulgación que está divorciada de ese conocimiento universitario, Ujú. eh, en general. Y cuando digo divorciada me refiero que sigue como con las mismas preguntas y las mismas respuestas de hace 50 o 60 años. A lo mejor en aquel momento vos tenías una historiografía liberal, una historiografía revisionista, que se peleaban ahí entre ellas, y la divulgación tendía a reproducir esa discusión. Pero hoy la divulgación parece como presa de esas mismas preguntas y esas mismas aproximaciones que ya han quedado bastante atrás, me parece. No sé si Ujú. cuando digo que quedaron atrás, parece que hay cosas mucho más interesantes de las que hablar. Ujú. Eh, a lo mejor, digamos, de acuerdo a qué, como pasa siempre, ¿no? A los docentes que hayamos tenido en la universidad, capaz que los profesores estamos más, como más atentos a esas novedades, o a lo mejor no. Eh, Viste, no en todos los estudios, no en Ujú. todos los profesorados, eh, lamentablemente, están tan abiertos a esas miradas más, más nuevas, y me parece que tal vez precisamente ver que eso falta fue lo que a mí me condujo como a juntar dos profesiones que yo hasta ahora traía como muy separadas, ¿viste? Era la escritura, era la ficción, la novela, los guiones de cine, y mi trabajo docente, sí, trataba de hacer esto de llevar la historia de la complejidad de la academia a la cercanía del aula. Pero claro, solo en el aula. ¿Viste? Y pensaba, Exacto. bueno, yo estoy ya cerca de jubilarme, tengo un puñadito de alumnos por año, no son tantos. Y bueno, a lo mejor uno con los libros puede llegar sobre todo a que se te despierte el interés más que nada, como lector, digo, porque Exacto. simplemente algunos libros y Ujú. abarcarán un cierto periodo y nada más, pero que a lo mejor vos digas, ah, mira, historia no es solo tales y cuales próceres divididos en buenos y malos de manera maniquea, sino, ah, mirá, la economía, la sociedad, las mentalidades, la demografía, la geografía, los circuitos económicos, las economías regionales. Ah, mira, yo ya creo que solo con eso, lo que después puedas seguir estudiando de historia, ya lo metés como en esos casilleros más ricos. El asunto es como que te abras los casilleros, sería un poco la idea. Exacto, yo creo que una de las grandes virtudes del libro es estar en ese peldaño intermedio, ¿no? Entre la circulación académica y la circulación social, ese aura de familiaridad que se da en un aula con esa aura que logran los buenos profesores, ¿no? Cuando interesan, cuando captan la atención del estudiante. ¿Por qué surgió esto después de la ficción y no antes, como hubiese tal vez sido un camino más predecible para un profesor de historia? Mira, no lo sé, yo supongo que porque empecé, digamos, yo no, me dediqué muy fuerte a la docencia, tanto en la universidad como en escuelas secundarias, y no pude desarrollar una carrera académica como investigador. Sí. Por cuestiones típicas, no sé, viste, necesitaba juntar más plata para mi casa. Ujú. Digo, mi mujer, mi chico, no podía estar supeditado a al sistema de beca del CONICET, por decirte. Sí. En paralelo, yo empecé con la literatura casi casi no, como una cosa amateur. Nunca pensé que el asunto fuera a escalar como para convertirse en una profesión. Ujú. Claro, pero sucedió, de manera accidental, pero sucedió. A punto tal que tuve que empezar a reducir mi trabajo docente. Sí. Ahora, vos fíjate que lo reduje en la universidad y no, digamos, lo abandoné en la universidad y me quedé con unas horas de secundaria. Yo creo que porque me sigue pareciendo esto, que es importante llegar a la mayor cantidad de gente posible, o a la gente que más lejos está del asunto. Y por Ujú. eso creo que me quedé con esto de darle clase a adolescentes,
en escuela secundaria. Entonces, con esto de que ahora estoy cerca de jubilarme seguramente, digo, pucha, capaz que es el momento de aprovechar como la plataforma que me da la difusión de lo otro que tengo. Porque, ojo, si yo me hubiera puesto a escribir historia 20 años atrás, no me engaño, mis chances de llegar a mucha gente serían menores que ahora. Yo no sé Sí. cómo le irá este libro, Ujú. pero si le llega a ir bien, va a tener mucho que ver con que estoy muy visible yo en este momento. Pero estoy visible por la ficción y las películas y la mar en coche, no por Sí. trabajo como profesor de historia. Ujú. Yo creo que tiene que ver con eso, con sentir que en este momento se puede aprovechar como esa visibilidad mía. Exactamente. Eh, ¿A qué se debe el recorte, ¿no? De 1806 a 1820, los días de la Revolución? ¿Por qué te interesaste primero y por qué sentías que tenías algo para decir sobre ese periodo histórico primero? Mira, yo siento que la pregunta de qué es la Argentina, cuándo nació la Argentina, quiénes somos los argentinos, son preguntas muy complejas, tanto que siguen ahí dándonos vuelta, Ujú. eh, todavía hoy. Y esto de cuándo nació la Argentina, cómo nació la Argentina, claro, me lleva al siglo XIX y me lleva al periodo revolucionario, pero con la certeza de que ahí arranca la cosa, pero de ningún modo se completa. Ujú. Eh, 1806 porque con las invasiones inglesas la cosa empieza a derrumbarse. Cuando me refiero al imperio empieza a derrumbarse. Eh, y 1820 como final, porque digamos de ese, eh, porque lo veo más como un gran derrumbe que como una construcción. Hay intentos de construcción. Ujú. Eh, de hecho, Buenos Aires intenta comandar una nueva estructura y un montón de ciudades le dicen, momento, ¿por qué Buenos Aires? ¿Por qué el comando es de Buenos Aires? Que es algo que los protagonistas de 1810 ni siquiera imaginan que eso va a ser un problema. Los porteños del Cabildo Abierto de 1810 no se imaginan que va a ser un problema el reparto territorial del poder, Ujú. como no se imaginan que la guerra va a ser un problemón. No se imaginan la guerra, no sospechan la guerra. Sí. Y las dos cosas, la disputa por quién va a ejercer la autoridad y la guerra, se lo lleva puesto. A ellos y a Artigas y a la Liga de los Pueblos Libres, que es como el otro intento. Por eso yo divido la cosa como Buenos Aires, el interior mediterráneo, el litoral, porque hay una lógica regional. Si bien por Ujú. supuesto que hay una cosa, Salta no es lo mismo que Catamarca no es lo mismo que Mendoza, hay como una cosa mínimamente coherente en esas tres regiones, y en 1820 se derrumba todo. Eh, Cuando digo todo, mejor dicho, ¿qué quedan? Provincias. Quedan ciudades con el territorio del rey, eso queda, pero toda autoridad superior, así como se había derrumbado el virreinato, también se derrumba en 1820. Y vos pero quedan 13 protagonistas que con Jujuy una década después serán 14. Ujú. Esto es lo que queda. Y esas serán las protagonistas durante 30 o 40 años de lo que sigue. No una república argentina que no es tal. Las protagonistas serán las provincias. Paro en 1820 porque es como para decir, bueno, paro en 1820 porque esos intentos generales se derrumban, pero aparecen las grandes protagonistas de lo que viene. Y ahí es donde digo, bueno, ¿qué hay en 1820? Provincia. En ese Ujú. momento son 13, en 1834 serán 14. Ujú. Y por eso me pareció un buen momento para parar, con la idea de seguir, ¿viste? Como con otros volúmenes, para seguir, bueno, ¿y cuándo va a aparecer la Argentina? Pues no aparece en un solo momento, ¿viste? A nivel de
La economía, bueno, cuando tengas un mercado más o menos organizado. A nivel mentalidad es cuando tengas como un sentimiento de nacionalidad, y a nivel Estado, cuando tengas un Estado central que las provincias dicen, ok, te voy a empezar a obedecer. Pero para eso faltan décadas. Y creo que se nos va todo el siglo XIX en eso, en que confluyan todos esos procesos.